A nuestra primer conferencia magistral, la cual estará a cargo del doctor Leonardo Moreno Holman, quien disertará sobre el tema El proceso penal juvenil. Escuchemos en primer término las palabras que nos dirigirá el maestro Francisco Javier Gutiérrez Villarreal, consejero de la Judicatura del Estado de Nuevo León. Doctor Leonardo Moreno Holman, estimado y distinguido abogado, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nuevo León le ratifica nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por su participación en la primer feria jurídica que realizamos en el Estado. El Consejo de la Judicatura agradece a todos los abogados aquí presentes, miembros de colegios, jueces, funcionarios y fundamentalmente funcionarios del Poder Judicial que están en la responsabilidad tremenda de aplicar la ley. A todos ustedes les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su presencia porque en estas charlas internacionales que tenemos con personas como nuestro distinguido invitado, estamos seguros que ustedes, nosotros, inclusive el propio doctor, se llevará en estas pláticas y charlas que ha tenido con los jueces y que tendrá con los abogados postulantes, algunos criterios que serán de interés para que medite él como un distinguido intelectual y abogado, y ustedes que también lo son, distinguidos intelectuales del derecho y personas responsables, muy responsables de aplicar la ley. Esperamos que la conferencia magistral de nuestro distinguido invitado, el doctor Leonardo, sea también recibida la de ahorita, como la que me informó aquí la compañera doctora de hoy en la mañana, que fue sumamente interesante. Muchas gracias, doctor, por su presencia, y a todos ustedes, a nombre del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, les reiteramos nuestra intención de que con la participación de ustedes todos crecemos un poquito más y con la internacionalización de los conocimientos del derecho, las normas jurídicas de América Latina y del mundo se irán conociendo para ver la posibilidad de implementarse e irse adaptando a la idiosincrasia de cada uno de los pueblos. Bienvenido nuevamente, doctor. Le agradecemos su presencia y le escucharemos con mucha atención. Muchas gracias por su presencia, doctor. A continuación, me voy a permitir dar una síntesis curricular muy estrecha del enorme contenido que posee en cuanto a su experiencia y su trayectoria profesional nuestro invitado del día de hoy, el doctor Leonardo Moreno Holman. Él es abogado de la Universidad Diego Portales, postitulado en diversas especializaciones relativas al derecho procesal penal, negociación y litigación oral en la Universidad Diego Portales de Chile, la Fundación Chile, the University of the Pacific McGregory School of Law en Sacramento, California, the California Western School of Law en San Diego, California, y del National Institute for Trial Advocacy en la New York School of Law de New York, Estados Unidos, y en Medellín, Colombia. Involucrado desde sus orígenes en la reforma procesal penal chilena, participando en los programas de capacitación interinstitucional de los operadores organizados por el Ministerio de Justicia de Chile,
Se desempeñó como jefe nacional del Departamento de Estudios de la Defensoría Penal Pública, hasta que tras ganar un concurso público fue designado Defensor Regional Metropolitano Norte. Desde este cargo lideró la organización, preparación y operación de la reforma en la capital de Chile, ciudad que concentra la mayor cantidad de habitantes y de delitos del país. En su calidad de experto se desempeña como académico en distintos posgrados de varias universidades chilenas y en la Academia Judicial, y como profesor invitado en universidades y academias judiciales extranjeras. En Perú ha sido distinguido como miembro honorario del Instituto de Ciencia Procesal Penal en Lima y de los Colegios de Abogados de la Libertad en Trujillo, de Arequipa y de Cajamarca. Además, se le otorgó una condecoración por la dirección académica del Colegio de Abogados de Lima y fue nombrado profesor honorario de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres de Lima, Perú. Actualmente se desempeña como docente en técnicas de litigación oral en materia procesal penal, laboral y familiar. Dejo con ustedes al doctor Leonardo Moreno Holman, quien nos platicará sobre el proceso penal juvenil. Muchas gracias de nuevo por la invitación. La idea de esta pequeña charla esta tarde es de alguna manera incentivar la idea de que todos los países tenemos que tener un sistema de justicia especializada en materia de adolescentes. A mí me parece que un elemento central es definir eso como un objetivo de cualquier estrategia de implementación de un nuevo sistema de justicia penal. La justicia penal de adolescentes tiene y requiere de ciertas particularidades que son imposibles de cumplir desde la lógica de las reglas y organización de la justicia penal de adultos. Y en ese sentido, entonces, la charla que vamos a ver está construida no desde la perspectiva de ninguna legislación, está amparada fundamentalmente en lo que son los tratados internacionales que rigen esta materia y que de alguna manera nos imponen como Estado la obligación de constituir un sistema de responsabilidad penal adolescente especializado con operadores especializados. Cuando hablamos de un sistema de responsabilidad adolescente, no solamente estamos diciendo de que tenemos que discutir cuándo empieza la responsabilidad adolescente y cuál es el sistema de sanciones que vamos a establecer respecto a un adolescente. De lo que estamos hablando fundamentalmente es que la manera de conocer el proceso penal de adolescentes requiere jueces, fiscales y defensores especializados en el tema. Los defensores de adultos, los fiscales de adultos, los jueces que se dedican al juzgamiento de adultos carecen de ciertas habilidades y conocimientos indispensables para el adecuado manejo de un adolescente. Y entonces, de alguna manera, lo que vamos a tratar de hacer aquí es demostrar cómo, entonces, la legislación internacional nos genera un imperativo que debemos cumplir como Estado de Derecho en el sentido de establecer un régimen de responsabilidad adolescente diferenciado del sistema de adultos. Lo primero que podemos hacer mención sobre este tema es dónde están las fuentes más relevantes a la hora de tratar del tema sobre responsabilidad adolescente. Y vamos a encontrar que están las reglas que se llaman de Beijing de 1985, ¿cierto? Que son las reglas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores, la Convención sobre Derechos del Niño de 1989, las reglas de Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad y las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, que son las más modernas del 1990. Todo este conjunto de normativa lo que hace es, de alguna manera, analizar el fenómeno de los jóvenes y de la criminalidad juvenil, para establecer ciertas recomendaciones hacia los Estados miembros destinadas a promover un sistema de justicia penal de adolescentes. Lo primero que se establece en estos sistemas es un conjunto de derechos que tienen los adolescentes. Nuestros sistemas tradicionalmente son sistemas tutelares de protección del adolescente, donde no es tratado como un sujeto dentro del proceso,
sino que son los mayores que lo juzgan los que determinan qué es lo correcto y qué es lo adecuado para reinsertar socialmente a ese adolescente. Los sistemas más modernos lo que dicen es que hay que transitar a un modelo donde el adolescente pasa a ser un sujeto de derechos dentro del proceso penal que se le forma o respecto del cual eventualmente él puede resultar responsable. Todo esto tiene que ver con respetar el principio de la dignidad personal de todo adolescente, fortalecer el respeto de sus derechos y de las libertades que éste tiene dentro de la comunidad y la sociedad. El considerar la etapa de desarrollo que tiene un adolescente, por lo tanto el tema de la edad, las sanciones aplicables o el régimen procesal aplicable, tiene que ir diferenciando según el rango etario en que nos encontremos con un adolescente. Siempre en la lógica de que todo sistema de adolescentes tiene que tener como norte la integración o reintegración del menor a la sociedad. Es decir, el castigo o la sanción al menor siempre tiene una visión resocializadora, incluso aquellos castigos más severos que puedan significar el encierro del menor. Obviamente esos castigos son consideradas la excepción. La regla general es adoptar otros mecanismos que permitan una mayor resocialización de este adolescente sin que necesariamente entre en un contagio criminógeno con adultos o entre en un sistema cerrado de privación de libertad. La responsabilidad del adolescente es una consecuencia de considerar, como decíamos, al niño o adolescente como un sujeto de derechos. Y esto es muy importante porque nosotros estamos acostumbrados a regímenes tutelares donde se considera al menor o al adolescente como un incapaz. Aquí, por el contrario, si bien estamos muchas veces adelantando la edad en la que éste eventualmente puede ser responsable, por otro lado le estamos concediendo y considerando todas las consecuencias que tiene considerarlo un sujeto de derecho dentro del proceso penal. Y en ese sentido, entonces, hay que considerar al menor como una persona, ¿cierto?, que es autónoma y que ejerce derechos con voluntad, volitivamente toma decisiones, y si lo vamos a considerar un sujeto de derecho, lo mismo es lo que permite luego que eventualmente podamos aplicarle sanciones en función precisamente de que él debe hacerse responsable de los actos o actividades que él realice en el mundo en que se desenvuelve. La legalidad es otro principio básico que se establece en este modelo, o que se pretende establecer un modelo de responsabilidad adolescente, en el sentido de que, principio de tipicidad básica, ¿cierto?, solo pueden ser perseguidos los adolescentes por la comisión de hechos que estén descritos expresamente en la ley, cuestión que no es menor cuando uno analiza muchas legislaciones aún vigentes en el sistema de responsabilidad adolescente, donde lo que hay es una verdadera red de medidas de protección hacia el menor que no necesariamente significan la reacción frente a una conducta típica que dé cuenta efectivamente de la comisión de un hecho delictivo, sino que más bien cuando da cuenta de actos o realizaciones del menor que se apartan a lo que eventualmente adultos determinan es la conducta razonable o esperable de ese menor en sociedad. Y por lo tanto, tomamos el sistema penal como un sistema más bien moral que permite transmitir o hacer efectivo que el menor se desarrolle con ciertos rasgos en su comportamiento que definen los adultos y no necesariamente, como digo, por la infracción concreta de un tipo penal. También se establece como un rasgo esencial en este nuevo modelo, en esta idea de generar un modelo de responsabilidad adolescente, la irretroactividad. Es decir, si la conducta que se le quiere imputar no estaba descrita en la ley al momento en que este menor realizó esa conducta, no es posible sancionarlo. De nuevo, si vamos a establecer una edad anterior para su responsabilidad, si vamos a establecer un régimen de sanciones aplicables a ese menor,
una garantía mínima es que todo ello opere desde que el menor tenga pleno conocimiento de cuáles son las conductas que constituyen una infracción que puede acarrear a su respecto una sanción punitiva. La presunción de inocencia también se establece respecto de los adolescentes infractores de ley. Por lo tanto, los dos ámbitos de la presunción de inocencia se hacen presentes también respecto de un adolescente: la necesidad del trato como adolescente, trato digno, conforme a la presunción de inocencia, y también se expresa esta presunción de inocencia en que la carga de la acreditación de la imputación penal corresponde al ente encargado de la persecución, en este caso al Ministerio Público. Por lo tanto, estas dos fases que tiene la presunción de inocencia se reconocen también respecto de los adolescentes. Se establece, y probablemente esto es uno de los avances más significativos en toda esta normativa internacional, la necesidad de cautelar y proteger que el proceso de enjuiciamiento de un adolescente se haga respetando plenamente las garantías del debido proceso. Por lo tanto, se establecen ahí como reglas mínimas el derecho a ser informado, es decir, la lógica de una defensa informada, derecho a ser juzgado en un plazo razonable, cuestión que se incrementa en el caso de los adolescentes por sobre las garantías que eventualmente pueden existir respecto de los adultos, el derecho a no autoincriminarse que tiene el adolescente y a presentar y examinar prueba de cargo y de descargo y, por supuesto, recurrir en contra de la resolución que eventualmente se dicte en su contra. Y finalmente también una norma importante que es que todas aquellas normas que el Código establece respecto de la publicidad de las audiencias pueden ceder en función de la protección de la dignidad del imputado adolescente, ¿no? También se establece como una regla sustantiva, particularmente a raíz de que la mayoría de estas normas han significado en el derecho comparado una rebaja en la edad de la responsabilidad adolescente, se establecen ciertas limitaciones en torno a la en torno a la pena que puede eventualmente aplicarse a un adolescente. Y así se prohíbe la pena de muerte y la prisión perpetua. Normalmente, los mecanismos que se han establecido en los distintos países obedecen a dos mecanismos. O se establece derechamente un sistema de penas propio de la ley de responsabilidad adolescente, con penas inferiores, por supuesto, a las que se aplican a los mayores, o se establece un sistema que, si bien parte del sistema punitivo que se le aplica a los adultos, establece rebajas sustantivas respecto de los adolescentes infractores de ley. En el caso chileno, por ejemplo, yo diría no de la manera más adecuada, se optó por este segundo mecanismo, es decir, las penas son las del Código Penal, las del Código de Adultos, pero al aplicarse a los menores se aplican rebajas sustantivas en la determinación de su monto, ¿no? Pareciera que en general la tendencia ha sido la de establecer un régimen de pena autónomo en la propia ley de responsabilidad penal adolescente que se establezca en un país determinado. Respecto de estas penas, ¿cierto?, se refiere al tema de la exclusión de la pena de muerte y la prisión perpetua, se refiere a hechos cometidos por personas menores de 18 años. Debe existir también la posibilidad de puesta en libertad o libertad condicional, es decir, los beneficios de cumplimiento penitenciario debieran estar reforzados en el sistema de responsabilidad penal adolescente, tanto así que derechamente debieran privilegiarse mecanismos de sanción no privativos de libertad, ¿no?, o que solo lo sean parcialmente. La idea siempre es que la mejor forma de reintegrar y de resocializar a un adolescente es que la pena que se le imponga por el proceso penal pueda ser cumplida
dentro del medio en que naturalmente ese menor se desenvuelve, salvo que se determine precisamente que es ese medio el que promueve la criminalidad o los factores criminógenos que afectan a ese menor, evento en el cual eventualmente puede ser sacado de su núcleo familiar para cumplir en un régimen semicerrado ordinariamente o excepcionalmente delitos muy graves en un régimen cerrado similar al de los adultos. Pero en el evento que sea un régimen cerrado similar a los de adultos, la pena debe cumplirse en un recinto especializado en adolescentes. O sea, no es posible mezclar población penitenciaria entre adultos y adolescentes. Obviamente también se establece la prohibición de aplicar penas crueles, inhumanas o degradantes, la prohibición de torturas, tratos crueles o inhumanos, y también se establece una regla, si quieren ustedes, de doble excepcionalidad respecto de lo que los adolescentes se llama la internación provisoria, que en adultos llamamos la prisión preventiva. Es decir, en el régimen de adolescentes es todavía mucho más restrictiva la posibilidad de que un menor pueda quedar privado de libertad mientras se lleva adelante el proceso penal que va a terminar con el juicio que eventualmente le significa una condena. Si en el proceso de adultos la presunción de inocencia hace posible un proceso penal en libertad, esta debiera ser la regla general en el proceso penal que afecte a los adolescentes. Solo de manera muy excepcional podría decretarse la internación provisoria de un adolescente durante el curso de la investigación. Como decíamos, en el ámbito de la privación de libertad ahora, también es muy importante que se respeten ciertas reglas que se han definido como básicas en el modelo. La primera, la separación de los adultos, ¿no? Es decir, un adolescente debe cumplir su pena privativa de libertad, su internación provisoria, en recintos especializados en adolescentes, salvo que esto fuera contrario al interés superior del propio afectado. Es decir, la única forma en que yo pudiera mandarlo, por ejemplo, a un local de adultos, porque pudiera estar cerca de, por ejemplo, su progenitor, es porque eso sea considerado favorable al menor, ¿no? Pero siempre la idea es que ellos cumplan en lugares especializados. Aún cuando esté en un lugar segregado de los adultos, debe mantenerse el derecho al contacto del adolescente con su familia, a mantener correspondencia y a tener visitas. Esto ha generado muchos problemas en la práctica, porque esto significa que los recintos penitenciarios de adolescentes tienen que estar ubicados en lugares que tenga acceso a la familia. Cuando nosotros construimos una cárcel para adultos, lo primero que queremos es que ojalá la pongan en el punto del cerro, digamos, lo más lejos posible de todos los barrios, lo más lejos de todos nosotros, porque queremos segregar, queremos separar lo más que podamos a estas personas que están privados de libertad. Bueno, cuando usted está pensando en la construcción de un recinto para adolescentes, tiene que tener en consideración que es una garantía de la privación de libertad de ese adolescente el que pueda tener o mantener contacto con sus familiares, porque lo que se pretende no es escindir al menor de su núcleo familiar, sino hacerlo responsable del acto que cometió, pero con la idea de resocializarlo. Y obviamente cuando ese menor, si es que esta tarea de resocialización se lleva a cargo de manera adecuada, al núcleo familiar que va a volver es al que tiene. Por lo tanto, no es una buena idea separarlo de los vínculos familiares que éste tenga, salvo, como digo, que esto fuera muy perjudicial para el adolescente. También se establece como regla básica el pronto acceso a la defensa jurídica y al derecho a impugnar a cualquier privación de libertad. Aquí es donde ya empieza un poco lo que hemos estado hablando. El sistema de adolescentes respecto de individuos privados de libertad
tiene dos particularidades que son importantes de tener a la vista. Primero, las audiencias de control de legalidad de la privación de libertad de un adolescente debieran tener preferencia sobre las de adultos, si es que las conoce un mismo juez, o debieran generarse en una audiencia y ante un juez distinto si tuviéramos judicatura especializada. A esa audiencia debiera comparecer un fiscal y un defensor especializado. Un defensor especializado y un fiscal especializado, primero, no solo porque las reglas de pena de las adolescentes son distintas, sino porque la forma de comunicarse, de entrevistarse, de recabar antecedentes relevantes para el debate en la audiencia, requieren de técnicas psicológicas y de manejo de comunicación que son distintas a las de los adultos. La forma de enfrentar un diálogo o una entrevista con un adolescente requiere de ciertos conocimientos en los que tiene que ser formado el fiscal o el defensor, que no son los mismos que va a aplicar un mayor al entrevistarse con un adulto. Ningún adolescente puede ser juzgado como un adulto. Y esta es una regla imperativa que se establece en todos estos tratados internacionales. Es decir, la especialidad de la justicia penal adolescente es un imperativo hacia todo Estado que haya suscrito las convenciones a las que hacíamos mención. Esta no es una opción, no es facultativo, sino que, como digo, es un imperativo, una exigencia hacia todos los Estados. Tiene derecho, como dice allí, a un juzgamiento especializado y a un tratamiento penal diferenciado del sistema de adultos, lo que debe traducirse en garantías y procedimientos especiales o en estándares más exigentes en el cumplimiento de las garantías generales asociadas a los adultos. Ejemplo, lo que yo decía, normalmente el plazo de la audiencia de control de un adolescente es más reducido que el de un adulto. La audiencia de un adolescente o se hace ante un tribunal especializado o debe tener una suerte de preferencia por sobre la audiencia que se va a realizar respecto a un adulto. Las penas que se le van a aplicar a un adolescente debieran, como última ratio, ser privativas de libertad y en general debieran ser penas que permitan que el adolescente se mantenga en libertad. Junto con esta especialidad asociada al proceso, se exige una especialidad también asociada al operador que va a intervenir en las audiencias. Jueces, fiscales, defensores, muchas veces consejeros, técnicos o eventualmente apoyos al trabajo de fiscales y defensores especializados, destinados, por ejemplo, a entrevistar, a recabar información relevante del adolescente. Por ejemplo, una cuestión que ha ido imperando fuertemente en la mayoría de los países, los tribunales de drogas. Por ejemplo, personal que pueda establecer si en este delito cometido, eventualmente el factor consumo es un factor relevante que determine la conducta del adolescente, para los efectos de poder recomendar un tratamiento respecto del mismo. Es decir, trata este sistema de hacer un tratamiento integral. Yo diría que si uno quisiera hacer una diferencia con el modelo de adulto lo que hace es verificar el cumplimiento o no del estándar de aplicación de la medida cautelar o eventualmente de la convicción para aplicar la pena y viene la reacción penal. En el caso del sistema adolescente lo que se trata es de dar la solución más adecuada a las particularidades de la personalidad, la edad, el desarrollo y madurez del adolescente involucrado en ese hecho delictual. Por lo tanto, las soluciones pueden ser enteramente diferentes para sujetos que hayan cometido una misma conducta, aun cuando tengan la misma edad. Precisamente porque lo que se busca es hacer el trato diferenciado, aquel mecanismo que sea más eficiente para resocializar a ese adolescente en particular. También se establece una restricción o privación a los derechos de los adolescentes que nunca pueden ser más graves que los adultos. Esto es muy importante, es decir, se establece desde el inicio que este régimen de sanciones
que este régimen de tratamiento del adolescente nunca puede ser más severo que el del adulto. Siempre tiene que ser necesariamente un régimen más benigno en su trato. También se establece, importante, que ningún niño puede ser juzgado y sancionado como un adolescente. Es decir, la edad límite donde empieza la responsabilidad adolescente fija una barrera infranqueable. De allí hacia arriba vamos a tratar al menor como adolescente y vamos a establecer un régimen punitivo que va a tener como tope los 18 años. Pero de allí hacia abajo entonces no hay responsabilidad penal, ¿no? Podrán operar reglas civiles, familiares de protección, pero no hay régimen penal. Cualquiera sea el delito, cualquiera sea la gravedad del delito cometido. Lo que ocurre también es que en algunas legislaciones, el caso chileno es un ejemplo, se establecen régimen diferenciados en atención a la edad. Por ejemplo, en Chile hay cierto grado de responsabilidad de los 14 a los 16 años, pero las sanciones aplicables son muy distintas a las que eventualmente se pueden aplicar entre los 16 y los 18 años. Es decir, ahí, si bien se rebaja la responsabilidad penal adolescente, se establecen marcos punitivos muy diferentes dependiendo del rango etario en que se cometa la conducta, ¿no? Se reconoce, como decíamos, muy importante, al adolescente como un sujeto que tiene todos los derechos. Particularmente se le reconocen esos derechos al privado de libertad. Y esto tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque si usted no determina que ciertas penas accesorias que nosotros ordinariamente aplicamos tienen el carácter o de pena accesoria o derechamente de pena principal de un delito, no es posible adoptar respecto de un adolescente otras medidas, entre comillas, destinadas a la protección del menor si no están contempladas expresamente como pena. ¿Por qué digo esto? Porque estábamos muy acostumbrados a que en los regímenes más tutoriales de la responsabilidad penal adolescente, el juez pudiera adoptar una batería de decisiones o instrumentos o mecanismos destinados, una vez más digo, entre comillas, a proteger a ese adolescente. Cuando usted establece un sistema de responsabilidad penal adolescente donde el adolescente es un sujeto de derechos, bueno, entonces solo lo puedo hacer responsable por aquellos hechos que estén tipificados específicamente como una conducta típica penal, pero también, por lo mismo, solo le puedo aplicar como sanción aquella sanción que esté establecida expresamente como correlato a esa infracción, ¿no? No es posible adoptar otras medidas, entre comillas, vuelvo a decir, destinadas a proteger o a amparar a ese menor, porque eso significa inmediatamente adoptar una posición paternalista, una posición protectora del menor en la cual se está desconociendo su carácter de sujeto de derecho dentro del proceso. ¿Qué conducta, como dice allí la pregunta, debiera seleccionar un sistema penal adolescente? Aquí rigen plenamente los principios básicos de cualquier derecho penal contemporáneo. El principio de legalidad, el principio de tipicidad. Y la idea en el sistema adolescente, muy distinta a la que está imperando probablemente hoy en el sistema de adultos de manera más o menos creciente, con esta hiperinflación que tenemos hoy día de las conductas penales punibles. En el sistema adolescente la regla es de la intervención mínima. La regla es sancionar a los adolescentes por el menor número de conductas punibles posible. Por de pronto,
como dice la lámina, no vamos a poder sancionar a un adolescente por una conducta que no sea punible respecto de un adulto. Si el régimen sancionatorio de adolescente es una excepción respecto del régimen sancionatorio de adulto, como consecuencia natural de ello, entonces, no es posible que un adolescente sufra una sanción respecto de una conducta que cometida por un adulto no tendría una represión penal. Por lo tanto, es muy importante que cuando se dicten las leyes de responsabilidad penal adolescente o se establezcan las conductas respecto de las cuales ellos van a responder, se establezca este marco que permita delimitar el contexto donde se va a aplicar esta responsabilidad. Y por otro lado, una herramienta que ha resultado muy potente y poderosa en este sentido ha sido que en materia de adolescentes se ha incrementado sustantivamente el espacio en el cual puede operar el principio de oportunidad. Es decir, que pese a que estemos frente a una conducta punible, sea posible, en aras precisamente de no afectar al adolescente, de no criminalizar al adolescente, que eventualmente ciertas conductas puedan no ser perseguidas por el Ministerio Público aplicándose el principio de oportunidad respecto de todo adolescente. Respecto del proceso penal mismo, también vamos a encontrar ciertas particularidades que van a estar presentes en el proceso penal de adolescente. En primer lugar, se van a potenciar todos los mecanismos de desestimación de causa o de soluciones tempranas. Es decir, por una parte va a haber una aplicación intensa del principio de oportunidad, pero por otra parte también va a haber una aplicación muy intensa de las salidas alternativas, la suspensión a prueba, por ejemplo. ¿Por qué? Porque como se rebajan los rangos de pena que se aplican a los adultos, el rango de conductas que pueden ser objeto de estas salidas alternas es mucho más amplio. O sea, muchos delitos que cometidos por un adulto en razón de su pena quedaban fuera de estos mecanismos de descongestión, respecto de un adolescente, dada la rebaja sustantiva en las penas que éste puede ser objeto, entran en el ámbito en que se puede negociar con la defensa del adolescente y el adolescente la aplicación de algunas de estas medidas. Hay una aplicación intensiva de las garantías procesales, es decir, una preocupación sustantiva de un juez de garantía, de un juez de control de la instrucción, debiera ser verificar que durante todo el curso de la investigación que eventualmente pueda derivar en un juicio penal en contra de un adolescente, se hayan respetado estrictamente todas las garantías del debido proceso en los rangos que hemos señalado. Es decir, si un menor, por ejemplo, es detenido, no puede aplicarse la regla del plazo para ponerlo a disposición del tribunal igual a la de un adulto. Voy a poner el caso chileno. En el caso chileno, si un adulto es detenido, tiene que ser puesto a disposición del tribunal dentro de las 24 horas siguientes al momento de practicada la detención. En el caso de un adolescente, inmediatamente. Es decir, hay una mayor intensidad del respeto de la garantía del plazo en el caso de un adolescente. Lo que decíamos respecto a la internación provisoria, la posibilidad de dejar privado de libertad a un adolescente también es mucho más restrictivo. ¿Por qué? Porque las conductas, aún teniendo la igual gravedad, están sometidos a un régimen de pena inferior y por lo tanto, por aplicación del principio de proporcionalidad, no parece muchas veces plausible o razonable aplicar la privación de libertad frente a determinadas conductas que en el caso de un adulto sí ameritarían eventualmente la privación de la libertad. Y también se promueve procesalmente la participación efectiva del adolescente en el proceso. Es decir, se aplican las mismas reglas del adulto, es decir, el derecho a defensa tiene como titular al adolescente y su abogado defensor es el instrumento, ¿cierto?, el medio a través del cual él se expresa en las audiencias.
pero la titularidad de ese derecho a defensa está en manos del adolescente. Respecto de las sanciones, también hay ciertos imperativos que nos van a imponer los tratados internacionales y que por lo tanto los legisladores tendrán que tener en consideración al momento de dictar una ley de responsabilidad penal adolescente o establecer las modificaciones que correspondan a la que exista. Primero, hay una recepción muy profunda del principio de proporcionalidad, que, insisto, es muy importante por las rebajas sustantivas de pena, porque si la prisión preventiva, internación probatoria en adolescentes, es la última ratio, un elemento determinante para determinar cuándo la aplico o no es la gravedad del delito y la pena asignada al delito. Y como las penas aquí se reducen sustantivamente, son muy pocos los delitos en que efectivamente la pena es privativa de libertad, como prognosis de pena. Y si la prognosis de pena me dice que solo en ciertos y determinados casos va a haber una posible privación de libertad, entonces, desde la perspectiva de la proporcionalidad, solo en esos casos eventualmente podría haber internación provisoria. En todos los demás casos en que la prognosis de pena sea una pena en libertad, entonces no debiera proceder la internación provisoria del adolescente. También se establece la excepcionalidad, como dice allí, la brevedad de la privación de libertad. La privación de libertad es excepcional, su duración es la menor posible. Por lo tanto, las posibilidades de revisión de internaciones provisorias en el caso de adolescentes es mucho más rápida y es mucho más frecuente que en el ámbito de los adultos. También se debe fomentar, como dice allí, el sentido de la dignidad personal y de la responsabilidad y la integración social. Es decir, cada vez que un juez toma una decisión respecto de un adolescente, debe estar considerando esencialmente las particularidades de ese adolescente. Cómo la decisión de ese juez puede significar afectar o no el futuro de ese adolescente. Por lo tanto, se requiere un conocimiento, ojalá lo más completo y cabal posible, del adolescente y de su entorno familiar y social, precisamente para ir tomando la medida más acorde con sus particularidades. Probablemente otra de las cuestiones sustantivas que establecen los convenios internacionales es esta regla de evitar que las sanciones sean desocializadoras. Es decir, aún en el evento que yo determine como juez que lo que procede es sancionar al menor, siempre tengo que tomar la decisión menos afectatoria, aquella que menos desocialice al menor. La idea, que debería estar en todo el sistema penal, pero lamentablemente no la tenemos claramente en materia de adultos, pero sí la tenemos que tener obligatoriamente en materia de adolescente, es entender que el adolescente sí o sí, perdón que lo diga así, sí o sí va a volver al medio social. El adolescente se va a reintegrar a la comunidad. Y por lo tanto nadie puede pensar que cuando se está procesando un adolescente y eventualmente se lo condena, este adolescente desapareció del medio en que él naturalmente se desenvuelve. Y esto obliga a que la sanción que se pretende establecer en contra de este adolescente considere esta circunstancia. Porque si bien lo estoy castigando, si bien él tiene que responder por la conducta que realizó, mi idea es que cuando se reintegre a la sociedad no se transforme en un reincidente, no vuelva a cometer delitos ni de igual ni de distinta naturaleza, sino que ojalá se reincorpore como un ciudadano útil a la comunidad. Y por lo tanto, en la sanción que yo establezca, debe estar todo este componente. Ejemplo, si yo sanciono a alguien a un régimen cerrado de privación de libertad, entonces me tendré que preocupar de cómo termina sus estudios, por ejemplo. ¿No? Es decir, la idea no es sancionar para que cumplida la sanción el menor quede en una situación más desmejorada respecto al medio donde tiene que volver a insertarse. Por el contrario,
es de qué manera yo lo transformo en un sujeto útil y que pueda reinsertarse de manera adecuada en este medio social. Por lo mismo, una de las características básicas, y esto es una de las razones de por qué la especialización, una vez que se establece un sistema de responsabilidad adolescente, probablemente uno de los debates más interesantes tiene que ver con el catálogo de las sanciones. El catálogo de las sanciones aplicables a un adolescente debe ser el más extenso y amplio posible. Es decir, generar las mayores opciones de una eventual sanción precisamente para buscar aquella sanción que sea más adecuada a ese adolescente en particular, ¿no? Por eso, el de la justicia especializada. Probablemente, yo no sé si ustedes tienen ley de responsabilidad adolescente, pero uno de los debates más interesantes en la audiencia de un adolescente es el de determinación de la sanción. Es probablemente uno de los debates más complejos, porque allí deberían ponerse, ¿cierto?, en debate y debatirse con antecedentes concretos cuál es la sanción más apropiada para ese adolescente. Entonces, un amplio catálogo de penas. También se deben establecer la protección del adolescente, un poco lo que decíamos en esta función resocializadora, es decir, no basta o el Estado no puede entenderse satisfecho por el hecho de haber sancionado a un menor y eventualmente haberlo privado de libertad. El Estado debe entender que aún privando de libertad a ese menor, tiene que hacerse cargo de él como persona, con miras a reinsertarlo socialmente. Entonces ahí está todo el tema de la asistencia cuando esté privado de libertad, la asistencia a talleres educativos, la asistencia a talleres laborales, el término de la formación y educación de ese menor, el que mantenga contacto privilegiado con su familia. Es decir, es tarea del Estado el preocuparse de que todos estos fines se sigan cumpliendo de manera a asegurarse de reintegrar a este menor. Respecto de la implementación misma, ¿qué nos piden estos tratados? ¿Y qué es lo que tendremos que tener en cuenta entonces cuando queremos establecer un sistema de responsabilidad adolescente? Primero, justicia especializada. Vuelvo a decir, esto es una demanda que no tiene interpretaciones. Y cuando se dice justicia especializada es operadores especializados, ley especializada, operadores especializados. Fíjense, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad. O sea, acá hay un mandato que no puede leerse de otra manera. No es un juez que tome un curso de responsabilidad adolescente y que con eso crea que tiene la especialización suficiente. Ojalá generar una judicatura absolutamente especializada. Son pocos los países que lo han hecho. Chile, por ejemplo, todavía no lo hace. Chile tiene jueces especializados, pero no tiene una judicatura especializada. Es decir, son jueces del fuero común penal que han tomado cursos de especialización en materia de responsabilidad adolescente, quienes toman privilegiadamente las audiencias donde concurre un adolescente, pero no se dedican exclusivamente a eso. Fíjense, el Comité de Derechos del Niño señala: la calidad de la administración de justicia de menores depende decisivamente de que todos los profesionales que participan reciban una capacitación adecuada, que se les informe del contenido, el significado de las disposiciones de la Convención y en particular de las que están directamente relacionadas con su labor cotidiana. Esta capacitación debe ser sistemática y continua y no debe limitarse a informar de las disposiciones legales nacionales o internacionales aplicables a la materia, que es un poco lo que estoy haciendo yo contándole aquí. Eso no es tener una justicia especializada. Justicia especializada es que a usted le enseñen cómo manejar una audiencia con adolescentes. ¿Cómo puedo tener un diálogo con un adolescente? ¿Cómo puedo tener elementos de juicio que me permitan valorar la credibilidad de un testimonio de un adolescente? ¿A qué herramientas técnicas o de apoyo del mismo tribunal, del Ministerio Público o del apoyo a la defensa puedo recurrir para tener un mejor perfil de ese adolescente?
Es decir, de lo que se trata es de un tratamiento sistemático, sistémico del adolescente. Un aspecto, como dice la lámina clave para esta implementación, es precisamente la capacidad y la idoneidad de los operadores. Esto de verdad es bien complejo. Nosotros en Chile partimos con un sistema que operaba solo con adultos, donde los jueces de adultos, los fiscales de adultos y los defensores de adultos atendían a los jóvenes infractores de ley. Luego establecimos unos pequeños pilotos destinados a la responsabilidad penal adolescente. El significado del contenido de las audiencias y el resultado de esas audiencias fue tan diferente que rápidamente tuvimos que optar por un sistema de especialización. Es decir, un defensor de adultos, por decirlo de alguna manera, y un fiscal de adultos con un juez de adultos llegaban a la solución A. 3 operadores especializados llevaban a la solución Z. Un mundo de diferencia. Distintas sanciones, maneras distintas de enfrentar al adolescente. Luego, ustedes saben, en los sistemas adolescentes uno de los temas más complejos no es solamente la determinación de la sanción, sino que es el seguimiento, ¿cierto? El, entre comillas, régimen penitenciario de un adolescente es mucho más complejo que el de un adulto porque requiere una serie de revisiones periódicas de la sanción. Bueno, cuando se controlaba y verificaba el efecto de las sanciones determinadas por operadores especializados frente al efecto que generaban las sanciones determinadas en salas de adultos, de nuevo la diferencia era sustantiva. Es decir, no cabe duda, y la experiencia comparada así lo demuestra, que el tratamiento especializado del adolescente sí produce efectos relativamente importantes en la prevención de la criminalidad y en el tratamiento del adolescente que ya cometió la infracción y la posibilidad de que éste se resocialice versus que se transforme en un reincidente en el sistema. Ahora, ¿cuánta especialización? Esa es siempre la respuesta más difícil. Depende de los recursos que uno tenga. Si uno tiene muchos recursos, uno diría, tenga jueces totalmente especializados, defensores totalmente especializados y fiscales también absolutamente especializados. Si no es el caso, entonces genere unidades dentro de las unidades de trabajo ordinarias que tengan algún grado de especialización. Pero lo que no puede pasar es que usted trate o haga conocer estas audiencias de adolescentes con jueces que no tengan, o fiscales o defensores que no tengan ninguna instrucción especializada sobre la materia. Como dice ahí, capacitación, capacitación, capacitación. Probablemente en Chile llevamos 2 años y tanto de ley de responsabilidad adolescente y uno diría que en ese ámbito nunca se termina de aprender. Siempre hay algo nuevo, ya sea en la forma de entrevistarse con el menor, la forma de negociar las salidas con el fiscal, la forma de interpretar las reglas de determinación de la pena. Es decir, es un ámbito que está en permanente desenvolvimiento y que requiere un operador no solo especializado, sino con una voluntad de mantenerse actualizado diariamente. Contenido básico de esta especialización, yo diría que, y ya vamos a ir terminando, ¿qué debería tener uno presente si quiere hacer esto en serio? Primero, todo lo que vimos, es decir, la normativa internacional me obliga a tener un régimen especializado. Bueno, ¿cómo camino hacia ese régimen de especialización? Uno podría decir que básicamente tiene que preocuparse de los contenidos básicos de la especialización de los operadores. Primero, hay que conocer qué es lo que pasa en mi país, pero hay que conocer las experiencias comparadas. Hoy día hay muchos países que han establecido sistemas de responsabilidad adolescente, hay distintos mecanismos de manejo de las audiencias y pareciera muy importante que uno salga, ¿cierto?, a ver estas distintas experiencias para traer las mejores prácticas y poder implementarlas en el país propio. Segundo, hay que conocer el fenómeno de la criminalidad adolescente y las particularidades que éste presenta. Es decir, los jóvenes no son cualquier infractor de ley. Tienen formas de comunicarse,
formas de expresarse, conductas que obedecen a determinados estímulos sociales que hay que manejar, porque muchas veces cuando se generen programas de intervención hacia el joven, cuando se están aplicando sanciones, deben considerarse todos estos factores. Hay que conocer, fíjense ustedes, la psicología del desarrollo de los adolescentes. ¿Cuál es el grado de madurez? ¿Cuál es la forma en que enfrentan la autoridad? ¿Cómo enfrentan sus conductas y la responsabilidad frente a esas conductas? Bueno, todo eso supone tener conocimiento. Fíjense ustedes, ya no estamos hablando de un abogado, estamos hablando de un abogado con conocimiento en sociología, en psicología, en técnicas de entrevista. Es decir, no estamos hablando de un operador cualquiera. Y esto nos empieza a demostrar cómo los conocimientos que actualmente manejamos no nos permiten desarrollarnos adecuadamente en una justicia especializada adolescente. La Convención de los Derechos del Niño y otras reglas internacionales también son muy importantes de manejar a la hora particularmente de la determinación de las sanciones más adecuadas para la conducta de ese adolescente. Hay que generar una legislación penal de adolescente. Es decir, cómo generamos un tránsito razonable desde el sistema de persecución penal de adultos hacia el sistema de persecución de adolescentes. Cómo generamos un sistema que nos permita transitar de a uno al otro sin grandes inconvenientes, sin grandes o bruscos cambios en el tratamiento de los imputados de uno y otro sistema. ¿Cuáles son las garantías? ¿Cuáles van a ser las reglas procesales que vamos a establecer respecto de los adolescentes que nos van a permitir diferenciar su tratamiento respecto de los adultos? Considerando siempre que en el ámbito del adolescente las garantías procesales debieran privilegiarse o protegerse más allá que en el ámbito de los adultos. Establecer lo que decíamos, un régimen de sanciones. ¿Cuál es el régimen de sanciones que vamos a hacer? ¿Uno especial? ¿Uno derivado del sistema de adultos? ¿Cuál es la finalidad preventiva especial o no que debe tener el régimen de responsabilidad penal de los adolescentes? ¿Qué queremos? ¿Aplicar una pena meramente retributiva? ¿O queremos aplicar una pena que tenga componente de prevención? ¿No? ¿Queremos solo castigar al adolescente o queremos, junto con castigar a su adolescente, tratar de ayudarlo para que no tenga conductas similares en el futuro? ¿Cuánto podemos introducirnos en esta decisión de cambiar la conducta del adolescente? ¿Dónde dejamos de aplicar un derecho penal de actos y empezamos a aplicar una norma de protección en la que empezamos de nuevo a tratar al adolescente como un objeto? Bueno, todos esos son temas que tienen que debatir, que tienen que establecer ustedes respecto de qué es lo que se quiere buscar. Determinar, como dice, las sanciones y entregarle al juez todas las herramientas para que pueda determinar la sanción más justa, la más razonable para el caso. Hay sistemas comparados donde el juez se vale de asesorías, ¿cierto? En los sistemas tradicionales vamos a tener al fiscal, al defensor y al juez. En muchos sistemas comparados hay un otro integrante, ¿cierto? Un consejero técnico, una persona especializada que puede hacer recomendaciones al juez respecto de cuáles son las formas de enfrentar de la manera más adecuada la sanción o los programas de intervención a los adolescentes. En la mayoría de los países, en el caso chileno así ocurre, el servicio de menores puede hacer propuestas respecto de cuáles son los programas de intervención del menor. Y luego hacen un seguimiento del cumplimiento de esos programas. Programas que cada cierto tiempo deben ser expuestos en sus resultados ante el magistrado. Es decir, nos hacemos cargo de la sanción que imponemos. Nos preocupa verificar que efectivamente este tránsito hacia la resocialización del menor se está produciendo efectivamente. Y obviamente la ejecución y la revisión de las sanciones en el sentido
de que en el proceso penal de adolescentes esta es una de las etapas más relevantes. La sanción tiene que irse adecuando permanentemente al resultado de la intervención que se está realizando sobre el adolescente. En la medida que los programas de resocialización, de reintegración del menor van funcionando, entonces siempre es posible ir revisando nuevamente estas sanciones de manera tal de ir ajustándolas a las nuevas necesidades o particularidades que presenta el adolescente objeto de estas medidas. Finalmente, para terminar, creo que más o menos en tiempo, ya que me quitaron a mí como 15 minutos, un par de cosas. Insistir en lo que decíamos, los estados tienen que necesariamente establecer este sistema de justicia especializada. Cuando se han establecido estos sistemas, y por eso es importante el análisis de la legislación comparada, los resultados de los modelos de responsabilidad adolescente en general son muy positivos. Es decir, desde el ámbito de la prevención, desde el ámbito de la reinserción, han sido modelos altamente eficientes. Tercero, en un modelo de responsabilidad adolescente es esencial saber al máximo cuáles son las particularidades del sujeto objeto de la persecución. Es decir, mientras más información tenga sobre el adolescente, mejor será el proceso y mejor será la sanción que en definitiva se le imponga. Mejores efectos va a tener. Por lo tanto, tiene que ser una justicia muy diferenciadora. Y esto lo digo porque esto uno lo dice siempre. Uno dice, bueno, el proceso penal debe distinguir entre el sujeto, es un derecho penal de acto, ¿cierto?, no de autor. Pero ¿para qué nos vamos a mirar la suerte entre gitanos, digamos? Al final terminamos sancionando en función de categorías delictuales, de gravedades de la pena, y lo que tendemos a hacer es a generalizar y a poner a un grupo de personas en ciertas categorías, y conforme a esas categorías les aplicamos la ley. Bueno, esto no lo podemos hacer en el sistema adolescente. Aquí sí que es indispensable este tratamiento diferenciado y que el modelo completo de justicia haga el esfuerzo por diferenciar el tratamiento individual de cada uno de los adolescentes. Obviamente la legislación debe ser una legislación diferente, ojalá una legislación enteramente especializada, o si no una adaptación